El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar alto. Luego entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que, según la Escritura, Él debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos cosas que nos quedan para siempre en la memoria. Ustedes nos ponemos a mirar y le decimos: bueno, ¿qué te viene en este momento de algo que te acordás? Todos tenemos cosas fuertes que nos marcaron y que no nos olvidamos jamás. No voy a decir el día y la hora en que sucedió eso. Todos los documentos cristianos que existen, los escritos, los testimonios de los primerísimos cristianos, coinciden en una memoria. Algo muy grande, incluso para algunos creyentes, algo muy grande les pasó o comenzó a pasar la mañana del primer día de la semana. Fíjense que los judíos contaban los 7 días desde el domingo. El séptimo era el sábado. En la gran liturgia de la creación se nos muestra ese Dios que va con una artista creando y pintando el universo, y el último día, el séptimo, descansa. Bueno, el primer día de la semana, es decir, el domingo, desde hace unas décadas, los ingleses nos impusieron el weekend, el fin de semana, pero en realidad el primer día es el domingo. Y ese día se llama domingo porque es el día del Señor. Le pusieron ese nombre, Día del Señor, que viene del domingo, que quiere decir domingo, Día del Señor. Dominus, Señor. Y esto nosotros en este día lo celebramos una y otra vez. Por eso cantamos: este es el día que hizo el Señor, alegrémonos en él. Así como un primerísimo día en que Dios hizo la luz y la luz se hizo, acá hay un día más grande, porque Dios hizo otra luz mucho más resplandeciente que la primera. La nueva luz, la de Jesús resucitado. Y esos primeras se reunían para hacer memoria de lo que había pasado cada domingo. Empezaron a reunirse de nuevo el domingo siguiente y el domingo siguiente, una y otra vez. ¿Y qué hacían? Escuchaban sus palabras, recordaban sus palabras, leían las escrituras que se habían cumplido en él, partían el pan y compartían el cáliz, porque él les había prometido: hagan esto en memoria mía, yo voy a estar presente ahí.
Y la tercera cosa que hacían, compartían los bienes con los pobres. 3 cosas. Así empezó la misa. Los ritos más antiguos son eso: escuchar, recordar las palabras, traer a la mesa el pan, la ofrenda, partirlo, porque es el cuerpo de Jesús, y compartir para las necesidades de la comunidad o de los más pobres. Ese esquema es el que sigue y tiene su origen en Jesús resucitado. Ya no lo veían como antes los primeros, ya no lo veían con los ojos, con los oídos, con los 5 sentidos. Acá dice que los discípulos corrieron, Magdalena primero, después los discípulos corrieron al sepulcro, y el discípulo amado, que había estado al pie de la cruz y que había recostado su cabeza en el corazón de Jesús en la cena, dice que entró, vio y creyó. Vio las vendas, vio el sudario, vio el sepulcro vacío, no vio otra cosa con sus ojos. Pero desde ese momento vio más lejos que los sentidos, con los sentidos del espíritu. Es una fe, creyó. Y salían, ¿no?, a vivir después de esa experiencia compartida con Jesús cada semana, cada domingo, a poder vivir eso que Él les había compartido, esa vida que les había compartido. Tanto que se decía de las primeras comunidades cristianas, aún sus enemigos: miren cómo se aman. No porque no tenían problemas en discusiones como nosotros tenían, y si vemos los hechos de los apóstoles, la Pascua se vuelve a leer, que son los hechos de los primeros cristianos, hay conflictos, líos, problemas. El amor no es que no hay conflictos, sino que el amor es más grande que los conflictos. Como nos enseña el Papa Francisco, la unidad está por encima de la división, el conflicto. Nosotros también estos días vimos más allá de nuestros sentidos con la fe que Jesús nos regaló desde el bautismo. Estos días de Semana Santa y hoy mismo, días maravillosos en que vimos y tocamos con los sentidos del Espíritu la presencia de Jesús resucitado. Nosotros también vimos en acontecimientos de la vida, se llaman signos de los tiempos, las cosas que pasan en la realidad, vimos signos de esperanza, que el Señor está pasando. Lo vimos en cosas muy pequeñitas. Cuando salimos por el barrio el sábado pasado, y los autos se paraban, en el 28 también, y justo llevábamos una esquina, y muy llegado, justo, yo estoy muy grave, enfermo, gracias por el lado, y ese dolor se transformaba en una sonrisa. La presencia de Jesús, que bendice y pasa. O justo llegamos y para el auto y dice: uy, cuánto necesitaba esto. El Señor que pasa. Personas enfermas que nos encontramos en el Via Crucis del viernes, que paramos en muchos lados por las calles de nuestro barrio y que nos recibían o que nos contaban: uy, tengo un hermano muy grave, y por ese cuento pudimos hacerle llegar a un sacerdote que lo bendiga. No habíamos planificado nada, pero el Señor sí quería a través nuestro seguir pasando. Los niños que vimos en nuestras celebraciones, los niños con sus velitas alrededor del Santísimo, caminar y celebrarlo, o con los ramos, nos dan esperanza. Ellos van teniendo fe desde pequeños, y esa es la esperanza que nos hace apostar porque Jesús sigue hacia adelante con las nuevas generaciones, a pesar de que haya tantas oscuridades. El Viernes Santo, cuando nos acercamos, muchos a besar la cruz. Todos nos emocionamos mucho en ese momento. No sé por qué este año nos pareció todo que fue más fuerte que otros años. Quizás nos rodean mayores golpes. Y besamos y nos emocionamos, y la fe nos decía
que aquel que besábamos y tocábamos nos estaba besando y nos estaba tocando a nosotros. Por eso lo besamos. ¿Por qué nos estaba besando? En nuestra cruz, en nuestra propia cruz. Signos de esperanza en estos tiempos. En la oscuridad de la noche, la luz chiquitita del cirio entró, todas oscuras, y se fueron encendiendo nuestras velitas. Y vimos que esa luz pequeñita, que en medio de tantos ruidos, tantas candilejas, tantas redes sociales, parece insignificante, es capaz de compartirse e iluminar a muchos sin perder nada de su luz. El amor y la vida son así. Cuando la comparto, no pierdo nada, al contrario, la multiplico, la hago vida de otros. Venimos a encontrar, como aquellos primeros, cada domingo, cada vez que nos encontramos con Jesús resucitado en la Eucaristía, nos venimos a encontrar con Él, vivo, no como una historieta del pasado. ¿Para qué? Para ver los signos de esperanza, como nosotros disfrutamos estos días, en la vida que nos toca. ¿Qué situación de nuestro trabajo, de nuestra familia, de los lugares de esparcimiento, de deporte, vemos que son pequeñas o grandes luces de esperanza? El Señor está ahí y nos envía a descubrirlo y a contagiarlo. Jesús resucitado vuelve hoy a partirnos el pan. Su cuerpo resucitado y glorioso se hace comunión para todos nosotros. Que podamos agradecerle siempre la bendición de esta paz. Para ustedes, para sus familias, una muy feliz tarde. Gracias, Padre.